Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor este lunes 9 de agosto. Yo soy Romina Román, muchas gracias a las personas que nos sintonizan todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche por 88.9 FM. Varios estados y la Ciudad de México regresan a semáforo rojo ante el aumento importante de contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Así es que es fundamental no bajar la guardia. Hay que cuidar a nuestros niños y jóvenes, que son los que registran un aumento en casos. Es importantísimo, de verdad, no dejar nuestro doble cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, pero sobre todo hay que evitar lugares concurridos. Y así, con estas recomendaciones, saludo con muchísimo cariño a mi amiga Claudia Villegas. Gracias, querida Romina, qué gusto que ya estés de regreso de tus merecidas vacaciones, del festejo de tu cumpleaños. Qué feliz coincidencia. Tienes razón, estamos metidos en la tercera ola de esta pandemia por COVID-19, quizás la más extraña, la más triste, porque es la de los vacunados y los no vacunados, los nuevos asintomáticos, les dicen los expertos, porque, bueno, si usted está ya vacunado, si tiene la suerte de estar vacunado, no deje de usar su cubrebocas. Es responsabilidad de todos cuidarnos entre todos. Es muy importante que tengamos conciencia de ello, querida Romina, y como bien dices, pues tenemos que mantener muy en alto la guardia y les pedimos por favor que se queden con nosotros. Vamos a tener un programa muy especial. Gracias, Claudia. Sí, después de una semana estoy de regreso, muy contenta de estar contigo. Ahora le toca el turno a María Elena Vega de unas merecidas vacaciones. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a tener para hoy? Un programa con información muy importante que preparamos, Claudia. Y vamos a hablar también, Romina, amigos, amigas de Salud, Dinero y Amor, con Cristian López Silva. Él es doctor especialista en temas de salud legales, por supuesto, y vamos a hablar del marco jurídico respecto al pasaporte de vacunación. También, ¿qué podemos esperar en términos legales de las restricciones o no que se aplican en algunas líneas aéreas aquí en México sin el marco legal? Porque no se ha dicho nada. De ese tema vamos a platicar. ¿Y cuál es la situación del sector financiero ante la crisis del COVID-19? Pues de eso nos va a platicar Jorge Sánchez Tello. Él es director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, el FUNDEF. Y también platicaremos con Ari Argumedo. Él es abogado, socio de Mayar Asesores Laborales, y hablaremos de subcontratación, del nuevo régimen, del periodo de transición, de los riesgos. De seguro le va a interesar esta entrevista. Y para hablarnos sobre la economía de la salud va a estar con nosotros Alejandro Drijansky. Él es economista, es experto también en finanzas personales y pensiones. Ya lo escuchó, información muy útil para usted, para su bolsillo, para la toma de decisiones. Acompáñenos a lo largo de esta hora, de verdad que no se va a arrepentir. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y ya tenemos en la línea a Cristian López. Él es socio de salud de Baker McKenzie. Cristian, de verdad, gracias por tu tiempo para tratar un tema tan importante como es el asunto de el pasaporte de vacunación, como son las pruebas PCR que tenemos que hacer para viajar a otro país. Tú que eres experto en este tema de salud, en telemedicina, en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la salud y las regulaciones, Cristian, ¿cómo ves el panorama? Gracias por tu entrevista. Un gusto, Claudia. El tema es sumamente complicado, a la vez interesante. Y este tema de las pruebas y el pasaporte, México en ese sentido tiene la posibilidad de adoptar, digamos, esto se encuadra en el tema de movimiento de personas en el mundo, el tema de el viajar y las posibilidades de que lo que ha llevado a la globalización, ¿no?, en la que vivimos, que gracias a ella los virus también se
se pueden movilizar muy rápido. Y en ese sentido se han sugerido este tipo de medidas. Y en ese contexto, que México podría tomar medidas como esas, esto es pedir para que los pasajeros, todos los países o de algunos países de preocupación, obtuvieran en sus propios países antes de salir una prueba COVID de determinadas características o que trajeran consigo un pasaporte de vacunación. Y este tipo de medidas, que serían de restricción, podrían tener cabida bajo dichas disposiciones. Ahora bien, México no lo ha solicitado, no lo ha exigido, pero sí vemos más países que lo exigen. Por ejemplo, para viajar a Estados Unidos se requiere una prueba de antígeno. Para viajar a Brasil se requiere una prueba PCR. Los pasajeros tienen que saber, para viajar a cierto país, pues qué se requiere. Y ahí las aerolíneas son las que han compilado esa información. Gracias, Cristian. Te saluda Romina Román. ¿Y por qué México no está pidiendo estas pruebas o estos documentos? ¿Cuál es el argumento que ha dado la Secretaría de Salud o la Cancillería o el mismo gobierno federal para no hacerlo cuando en Estados Unidos, en Canadá, en la mayoría de los países europeos, en Latinoamérica, están requiriendo estos documentos? ¿Esto no genera incluso una mala señal para el turismo de que en México no hay un adecuado control de la pandemia? Sí, se les ha cuestionado mucho desde el principio de la pandemia, cuando los casos, se hacía la diferencia entre casos importados y casos locales. En ese contexto se dijo mucho que se impusieran este tipo de medidas, sobre todo las de las pruebas, para tratar de contener la llegada del virus y de retrasarlo, ¿no? Ciertamente no se puede aislar completamente un país, ¿no? Siempre hay puntos de entrada y son fronteras permeables, pero evidentemente que se pidió eso y las autoridades sanitarias desde un inicio rechazaron el adoptar una posición tan fuerte, ¿no? Como cerrar fronteras, establecer ciertos países que tuvieran más restricciones que otras. Simplemente lo fundamentaron en que era inevitable la llegada del virus y que simplemente había que tomar otro tipo de precauciones y de medidas preventivas, que ha sido pues muy cuestionada por expertos nacionales y por otros expertos en otros países, ¿no? Cristian, perdóname que te interrumpa, pero sí son efectivos, es efectivo pedir este tipo de documentos, han dado resultados importantes y hacen una diferencia entre los países como México que no lo piden. Todas son medidas que tienen un impacto, digamos, limitado o relativo. Entonces sí lo tienes que medir si es exitoso o no. Si ha retrasado, yo diría, o no, la propagación, a mí me parecería que sí. Los que defienden estas medidas y demuestran que ha tenido un efecto lo hacen en esos términos, que han logrado retrasar la llegada, por ejemplo, en Reino Unido de la variante Delta, que en su momento surgió con mucho más claridad en la India. En la medida que tú restringes la llegada de esos, en ese caso, pasajeros de ese país, que retrasas que en Reino Unido se propague con más rapidez. Entonces, al final es también un tema de contención, mitigación de riesgo. Hay que recordar que el riesgo nunca se elimina, se mitiga, solamente se administra. Y son efectivas para eso. Sin embargo, no se puede esperar que sean absolutamente efectivas o que eviten que entre cualquier caso a un país determinado. Aún así, México ha decidido no hacerlo y es pues altamente cuestionable. Cristian López, socio en temas de salud de Baker McKenzie. Cristian, tú has sido asesor de importantes empresas en temas vinculados con temas sanitarios. ¿Qué pueden hacer en este momento, por ejemplo, aerolíneas? ¿Qué pueden hacer las empresas que están, pues, de alguna manera vulnerables por esta decisión de no hacer del gobierno federal? Las empresas, en ese sentido, las aerolíneas, en realidad no hemos tenido mucha interacción en términos de clientes con ellas en materia sanitaria, pero lo que yo creo, que evidentemente, como dices, están expuestas a un escenario en el que el país no toma unas decisiones, el gobierno, en este caso federal, no ha querido adoptar unas decisiones y entonces eso expone a las aerolíneas en particular a que si ellas toman determinadas medidas para contener la seguridad y la vida de las personas en los vuelos que manejan, están más expuestas al rechazo, a la resistencia de los particulares o de plano a demandas, ¿no? En otros países donde sí se han tomado estas medidas, entonces las aerolíneas simplemente se pueden defender diciendo yo estoy
logrando hacer valer lo que dijo la autoridad. La autoridad sanitaria de Brasil dijo que pida una determinada prueba a ti, pasajero, que te estoy negando el viaje, ¿no? El subirte al avión que yo administro, es en ello que no cumples con ese requisito que no puse yo, puso el país respectivo. Cristian, quisiera insistir un poquito en los temas legales. Cómo en este momento, también aquí en México, pues tenemos este asunto de que no tenemos un pasaporte que pueda ser de vacunación, que pueda ser validado en otros países. Nuestro pasaporte que nos da la Secretaría de Salud, en este caso yo tengo CanSino, Romina tiene AstraZeneca, pero nuestro pasaporte puede ser válido, o cuando vamos a viajar necesitamos investigar cómo podemos tener una validación de nuestras vacunas, Cristian. Sí, es un tema también pues complejo, porque el plan de vacunación de cada país ha sido diferente. Las vacunas que se han aprobado en cada país han sido diferentes. En Latinoamérica, las vacunas, por ejemplo, la Sputnik rusa o las 2 chinas, han sido aprobadas con mayor amplitud, no así en Europa, ninguna de esas 3. De manera que efectivamente, si las aprobaciones que están en Europa no contemplan esas 3 y se exige un pasaporte, y las que reconocen las vacunas en Europa, por ejemplo, no van a incluir esas 3, pues ¿qué sucede con un certificado de vacunación que emita la Secretaría de Salud Federal en México respecto a un pasajero que quiera viajar a Europa, ¿no? Que haya tomado una vacuna rusa o alguna de las 2 chinas, pues que no va a poder entonces entrar a la Unión Europea. Y efectivamente eso va a ser una constante en todos estos países que exijan esta medida. Eso lo que va a requerir es que se pongan de acuerdo de manera internacional al respecto. Gracias, Cristian. Nuevamente, Romina Román. Y sí es un tema preocupante y la posición sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, y que estos países que están restringiendo el ingreso a personas que se aplicaron tal o cual vacuna que todavía no está aprobada. ¿Qué va a pasar? ¿Ves cercana esta posibilidad de que las naciones se pongan de acuerdo, de que se dé una posición contundente por parte de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué va a pasar con personas como Claudia, por ejemplo, que se aplicó la CanSino, o miles de mexicanos que tienen la Sputnik y que no pueden viajar, que tienen restringido el ingreso a varios países? ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Sí, legalmente existe el Código Sanitario Internacional, y lo que permite ese código es que los Estados miembros, del cual es México miembro, puedan adoptar medidas de restricción que estén justificadas. Hasta ahorita, una medida como esa, un pasaporte, podría estar justificado. Los detalles de ese pasaporte, como solamente permite las vacunas aprobadas en tu país, eso sería el objeto de la discusión. No hay una disposición en ese Código Sanitario Internacional que obligue a los países a, por otro lado, no restringir de manera fuerte o más elevada, ¿no? Se distinguen distintos niveles de protección que lo que crean ellos conveniente. Lo que sí pueda pasar es que haya disposiciones, por ejemplo, de otra índole internacional, como comerciales, que está la Organización Mundial del Comercio, en el que entonces los países están obligados a tomar decisiones que no sean injustificadamente discriminatorias al comercio. Y el movimiento de personas es parte del flujo comercial mundial. Sería un tema totalmente voluntario que los países se pusieran de acuerdo. ¿En qué foro? Lo natural sería que fuera la Organización Mundial de la Salud, que desafortunadamente ha sido debilitada, ¿no? Durante toda esta pandemia, ¿no? Se le observa como una autoridad científica, como una autoridad en la materia, pero se le han quitado fondos, ha sido cuestionada su lento toma de decisiones, y ahí sería el foro que debería fortalecerse para discutir y adoptar algo coherente y consistente a nivel internacional. Gracias, Cristian. Un tema que está cobrando cada vez más relevancia porque se está limitando, se está prohibiendo el ingreso de muchos pasajeros, de muchos viajeros, de empresarios, de negocios, porque cuentan con una vacuna que no está aprobada en esos países. Ojalá que esto se resuelva muy pronto. Gracias nuevamente a Cristian López Silva. Él es socio de salud de Baker McKenzie. Gracias. Con gusto. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
Mujeres de Radio. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.